del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo? La iglesia dice: siéntese, iglesia, por favor. El mensaje de esta mañana tiene que ver con el drama que recién acabamos de ver también. Y por eso le dije a los muchachos: háganlo de nuevo. Porque lastimosamente muchos no pudimos venir el día viernes, pero qué bueno que el domingo sí usted se congrega, y qué bueno que usted logró ver este drama también. Y el mensaje de esta mañana es el propósito de ser. Diga conmigo: ser. ¿Ser o no ser? El propósito de ser iglesia. El propósito de ser iglesia. ¿Hay alguien aquí que tiene propósitos? Levante su mano, por favor. ¿Cuál es su propósito aparte de rebajar? Los que están solteros, conseguirle idónea. Todos los que estamos aquí de alguna manera tenemos propósitos, ¿cierto? Algunos rebajar, otros comer menos, qué sé yo, otros poner un negocio, otros casarse, otros tener hijos. Y me he dado cuenta que uno llega viejo, pero no deja de tener propósitos. Llega viejo y uno le dice al Señor: Señor, ya no solamente bendigas a mis hijos, sino que permíteme ver a mis nietos. Y llega y quiere ver a los nietos, los tataranietos, y en fin, no se quiere morir nunca. Pero me he dado cuenta que todos los que estamos acá, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos un propósito. Y qué bueno y qué bonito es hablar con aquellas personas que tienen un propósito o que quieren hacer algo en la vida, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a Dios, nosotros nos encontramos que Dios es un Dios de propósito también. Quiero que lo diga conmigo esta mañana: Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios de chiripa, ¿me entienden el hebreo? Si ustedes lo usan, vean. Dios no es un Dios de casualidades. Tal vez usted puede creer que usted es obra de la casualidad, porque sus papás así le dijeron: ay, hijo, si usted chiripa fue, ni esperándolo estaba. No. Vea al que está a su lado, por favor. Véale esa cara bonita que tiene. Véale al que está a su lado, vea cómo irradia paz. ¿Sabe que esa persona que usted tiene a su lado, Dios tiene un propósito con esa persona? Tóquelo y dígale: hey, hermanos, Dios tiene un propósito con usted, dígale. Aunque sea para caer mal, pero un propósito tiene, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de propósitos. Y cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios lo dejó establecido con un propósito. Y de repente ahí decimos que la Biblia es el manual del hombre. De repente vemos y decimos que la Biblia es cómo el hombre debe de manejar. Sí, es cierto, pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos enteramos y nos damos cuenta de que de quien habla la Biblia es de un hombre llamado Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre y la mujer cayeron en el Edén. ¿Cómo se llamaban esas dos personas? Adán. Ellos cayeron, ellos pecaron. Y desde que ellos pecaron, Dios ya lo sabía. Porque usted recuerde, por favor, esta mañana, que Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. No hay nada oculto para el Señor. Dios lo conoce todo. Entonces, Dios sabía que aquellos hombres que los había puesto en el Edén iban a caer de alguna manera. Pero Él había establecido un plan de salvación para el hombre. ¿Y cuál es ese plan de salvación para el hombre? No hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús, Dios, es un Dios de propósito. Y el propósito de Dios era enviar a su Hijo unigénito con un propósito. ¿Cuál propósito? Sí, el propósito de que muriera por usted y por mí. ¿Cuántos esta mañana podemos levantar nuestras manos y decirle: Jesús, gracias porque tú pagaste lo que yo tenía que pagar? Entonces,
vemos a Dios cumpliendo su propósito en la vida de su Hijo amado llamado Jesús. Viene Jesús y es obediente, dice la Escritura, hasta la muerte de cruz. Porque en la cruz solo morían, ¿quiénes? Los peores, vea al que está a su lado. Violadores, los ladrones. De hecho, cuando Jesús murió, ¿quiénes eran los que estaban a su lado? No eran ninguno santo, vea, como los de la Rey de Reyes. Pero bueno, Jesús, Dios, tiene un propósito. Tenía un propósito y lo cumplió en la vida de Jesús. Pero el propósito no termina ahí, sino que vemos a Jesús que sí muere a causa de su pueblo, de sus hijos. Pero viene Jesús y no se queda ahí. Estuvo 3 días muerto y luego, ¿qué dice la Escritura? ¿Usted y yo lo creemos o no lo creemos? ¿Cuántos creemos en un Jesús resucitado? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en un Jesús vivo? Jesús no quedó en la tumba. Es bonito llegar a Israel y ver que dice, Él vivo está. Él no está aquí. Y Jesús mismo le dijo a aquellas mujeres que llegaron en esa ocasión a la tumba: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Entonces nosotros creemos que Jesús ha resucitado y ese era el propósito de Dios. No solamente entregar a su hijo, que su hijo muriera, sino que su hijo resucitara también. Pero luego nosotros vemos en el libro de los Hechos que Jesús se aparece ahí con algunos discípulos, con algunos apóstoles o con algunos seguidores de él. Y Jesús entregó una orden. Jesús ascendió a los cielos. Pero la labor y el trabajo de Jesús fue venir y salvar a aquellos que se habían perdido. ¿Cuántos perdidos habíamos aquí? Lucas, yo se lo leo, no lo busque. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús, cuando asciende al cielo, deja ese propósito ahora ¿en quién? Exacto, en la iglesia. Entonces quiero esta mañana que usted y yo veamos que Jesús tiene un propósito con la iglesia. Y lo primero que quiero que recordemos esta mañana es que la iglesia no es un local. Esta es la casa de oración. Dígalo conmigo, la casa de oración. Se escucha bonito decirlo así. Pero la iglesia, como aquel famoso dicho, ¿se recuerda? La iglesia eres tú. Y es real. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí esta mañana. O sea que significa que donde usted anda, usted es la iglesia. Venimos y nos congregamos y estamos aquí y nos vemos hermosos, nos ponemos los mejores trajes el día domingo, nos bañamos solo el día domingo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vemos hermosos aquí, reunidos. Pero esto no solamente es iglesia. Cada uno de los que estamos acá somos iglesia. Toca al que está a su lado, por favor. Ve al que está a su lado y diga: hermano, usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Entonces el trabajo y el propósito ahora de la iglesia es alcanzar a aquellos que están perdidos. Lastimosamente, ahora en día las iglesias, posiblemente muchas iglesias, hermano, yo no estoy aquí para juzgar ni criticar, no soy yo quien para hacerlo, pero lastimosamente ahora en día las iglesias estamos perdiendo el rumbo. Lastimosamente ahora las iglesias estamos perdiendo el propósito que Dios había establecido sobre ser iglesia. Y ahora creemos que el propósito es llenar los templos, llenar las casas de oración. Ahora muchos pastores creemos que el propósito es tener un bonito escenario, tener el mejor templo, tener luces. Yo no estoy en contra de eso. Está bien, si se puede, qué bueno. Pero el propósito en sí de la iglesia es ir
y alcanzar a los que están, ¿qué? Perdidos. Volvemos. Recordemos que la iglesia no es un local. La iglesia somos cada uno de nosotros. La gran pregunta de esta mañana podría ser: si somos iglesia, ¿estamos alcanzando a los perdidos? Si somos iglesia, ¿estamos nosotros de alguna manera haciendo la obra que se nos dejó o que se nos fue hecha para cada uno de nosotros? Porque el llamado no solamente es para el pastor, porque muchas veces nos lavamos las manos, ¿vea? Y decimos: no, es que el llamado es para el pastor, si es el que tiene que predicar, pues. Claro, pero el llamado es para la iglesia. Pregunto esa mañana: levante la mano todos aquellos que se consideran iglesia. Algunos ya nos hemos convertido en templo, vea. Y a veces creemos que el propósito de ser iglesia es reunirnos un día a la semana. Creemos que el propósito de ser iglesia es a ver qué tan bonito está el culto, qué tan bonito está la predicación, qué tan bonito están las alabanzas, qué tan bonito está el show que posiblemente se puede presenciar, porque a veces así le llamamos. A veces creemos que el ser iglesia es venir y congregarnos y codearnos con el que está al lado para ver quién es más santo, para ver quién peca diferente a mí y decirles yo: ay, este peca diferente, no es tan santo como yo. A veces creemos, amados hermanos, y tenemos el concepto errado de que iglesia es ser eso. Pero ahora quiero, en el nombre de Jesús, hermano, que nosotros entendamos que el propósito de ser iglesia es ir y predicar el santo evangelio. Primer punto, Mateo 28 dice la escritura: por tanto, id y haced discípulos ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es lo que nos encanta a nosotros. Y he aquí que yo estoy con vosotros. Eso nos gusta. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sí, pero si Él está con nosotros, hay un requisito primero: ir. Dígalo conmigo: ir. Toque al que está a su lado, dígale: vaya. Todavía no se vaya, pero la iglesia fue establecida en el libro de los Hechos. Y la primera misión fue salir y esparcir. ¿Cómo se dice? Esparcir, ¿sí? Expandir, perdón, gracias. ¿Qué sería yo sin ustedes? Expandir las buenas noticias. ¿Hay alguien aquí que le gustan las buenas noticias? A todos, hermano. Pero veamos, el libro de los Hechos habla de la iglesia primitiva, habla de la primera iglesia. La iglesia primera no tuvo las mejores comodidades que usted y yo tenemos. El libro de los Hechos, la primera iglesia, sus reuniones eran posiblemente no las mejores en el sentido de comodidad. Hay algunos hermanos que me dicen: hermano, mire qué bonitas esas sillas que hemos comprado, se duerme mejor en la predicación. Hay otros que estamos esperando: pastor, ¿y para cuándo el aire acondicionado? Amén, dice, ya ve. Arrepiente porque el infierno está más caliente. Pero si usted se da cuenta, tenemos una iglesia cómoda. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su iglesia? Hermano, gloria a Dios. No tenemos la mejor iglesia, pero tenemos una iglesia cómoda. El libro de los Hechos habla de una iglesia que posiblemente sus reuniones eran sentados en el piso, en el suelo, o en el mejor de los casos, en alguna piedra. Esta iglesia nació, usted lo sabe, allá
en aquella esquinita donde se esconden los del Ministerio de Alabanza. Y no, ya no se esconden allá. Y nació con unas bancas de madera. Ahí está la hermana Julita. Yo no me recuerdo eso, ni había nacido. Allá está mi mamá, la hermana Higinia. No era la mejor iglesia, la iglesia más cómoda, pero seguramente aún cuando la iglesia empezó era más cómoda que la iglesia del libro de los Hechos. Tenemos buen equipo de sonido, buenos micrófonos, algo que la iglesia del libro de los Hechos posiblemente no tenía. Pero la iglesia del libro de los Hechos empezó a hacer algo que posiblemente ahora muchas iglesias hemos olvidado hacer. La iglesia empezó a ser perseguida. El imperio romano empezó a empujar a la iglesia y empezó a buscar a la iglesia. ¿Se recuerdan de aquel hombre llamado Pablo? Antes, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Qué es lo que él hacía? ¿Acaso él no era perseguidor de la iglesia? Y dice la escritura que Saulo iba casa por casa buscando a los cristianos. ¿Para qué? Para asesinarlos. Entonces el imperio romano empezó a empujar, el imperio romano empezó a buscar a los cristianos, y eso hizo que los cristianos salieran de su zona de confort, que los cristianos salieran de sus ciudades, que los cristianos dejaran sus casas, dejaran sus ganados, dejaran posiblemente familia porque no se habían convertido posiblemente. Y cuando empezaron a salir, se empezó a cumplir aquella palabra donde dice: vayan, prediquen y hagan discípulos. El detalle es que no es una buena noticia que esta mañana le digan a usted: hermano, usted tiene que dejar su casa. No es una buena noticia que esta mañana a usted le digan: hermano, usted tiene que salir del lugar de donde se encuentra cómodo. Tiene que salir, tiene que empezar a predicar la palabra de Dios, tiene que empezar a dar esta buena noticia. ¿Qué de buena noticia tiene que dejemos nuestras comodidades? Que deje su carro, que deje su mujer, que deje su marido, que eso gracias a Dios daría, ¿vea? Pero ¿qué de buenas noticias tiene que alguien nos esté siguiendo y nos esté persiguiendo para asesinarnos? ¿Verdad que es ilógico? Pero esas eran las buenas noticias que el libro de los Hechos y la primera iglesia narra y dice que ellos iban y predicaban. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que Jesús estaba con ellos. Y eso no ha cambiado, iglesia. La buena noticia para nosotros es que Jesús sigue estando para cada uno de nosotros. La buena noticia es que sí, estaban siendo perseguidos y los estaban buscando para asesinarlos, pero la iglesia había entendido de que el evangelio no terminaba en la muerte de el cuerpo. El libro de los Hechos, o la primera iglesia, había entendido que estaban siendo perseguidos, que los estaban asesinando, que los estaban matando, pero habían entendido que había una eternidad con Jesús. Allá se encuentra aquel hombre llamado Esteban. Diga conmigo, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Empezó a predicar fuerte a tal punto que a los religiosos les dolió sus oídos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Matémoslo a pedradas, este loco que está gritando, me está ofendiendo, me está sacando el pecado a luz. Eso es lo que le esperaba a los cristianos: asesinarlos a piedra o a lo que diera. Pero la buena noticia era de que iban a padecer, pero Jesús estaba con ellos, no estaban solos. La buena noticia era de que iban a estar enfermos, iglesia, pero Jesús había prometido que Él es nuestro sanador. La buena noticia era de que iban a padecer necesidad, como Pablo las atravesó, pero la buena noticia era que Él iba a suplir cada una de nuestras necesidades. Hermano, el propósito de la iglesia ahora en día sigue siendo la misma.
Hace más de 2000 años que fue esto, y yo creo que de repente nosotros como humanos, como hombres, nos empezamos a desesperar, como siervos de Dios, nos empezamos a desesperar y empezamos o deseamos o queremos buscar estrategias humanas para ayudarle al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que la iglesia necesita? Recordar cuál es el verdadero propósito, y se terminó el problema. ¿Usted quiere saber si está en una iglesia activa? ¿Usted quiere saber si está en una iglesia verdadera? Aquella iglesia que es verdadera va y predica el santo evangelio. Y a veces nos conformamos, a veces decimos: ay, pero yo voy a la iglesia el domingo y eso es suficiente. Y no les voy a mentir, a veces nosotros creemos que por predicar un mensaje el domingo estoy haciendo lo que me corresponde. Hermano, eso es bonito, predicar un mensaje para los cristianos. Pero el detalle no solamente es predicar un mensaje cada domingo para los cristianos. El detalle de ser iglesia, o el propósito de una iglesia, es salir de nuestra zona de confort, es salir de las cuatro paredes, ir allá afuera y anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted tiene un regalo hermoso. Usted tiene el regalo de la salvación. Usted tiene un regalo hermoso. Usted tiene el regalo de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Entonces vayamos y anunciemos eso cada día de nuestras vidas, hermano. Hay muchas formas en las cuales ahora en día nosotros podemos anunciar las buenas noticias. Hay gente que de repente me dice: pastor, yo no sé cómo predicar, no sé ni cómo orar, pastor. Está bien, quizás lo suyo no es para hablar, pero hay maneras en las cuales nosotros podemos entregar un folleto, un tratado. Quiero hacer una pregunta y no me diga amén, no me levante la mano. ¿A cuántas personas este año usted le ha regalado un tratado? ¿Sabe que nosotros, uno de los proyectos que mi padre dejó, o el pastor fundador dejó, fue hacer un tratado de la iglesia? Y él lo había dejado ya establecido, escrito en un papelito. Hablé con el hermano Danfring y le dije, luego después de la partida de él, y le dije: Danfring, lo vamos a hacer. Ahí tenemos tratados. ¿Cuántos tratados sacamos, Danfring? 3,000. 10,000 tratados hemos sacado. Vaya allá abajo y dígame: pastor, regáleme un tratado. A la vieja que me cae mal le voy a regalar uno. Pastor, es que yo no puedo predicar, yo quisiera, pero no me salen las palabras. Entregue un folleto de esos. Yendo a los lugares a predicar a las personas que están allí. Ahí nosotros podemos hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Sacamos algunos letreros también. Usted sabe, todos los sábados estamos nosotros yendo a predicar. Por cierto, el domingo pasado tuve reunión con todos los líderes y los regañé, ¿verdad que sí? Va, a los dolidos dijeron amén. Los regañé, ¿sabe? Porque como ministerios, una vez al mes los he puesto a que vayamos a evangelizar. ¿Sabe cuánto tiempo invierten? 1 hora al mes. 1 hora al mes, y no lo podemos hacer. Ponemos excusa para todo. El viernes hicimos ese culto de misiones que le digo, casi nadie vino. Se me acerca un joven y me dice: mira, viejo, me dice, de los jóvenes que lo alientan a uno, me dice: mira, viejo, te aseguro que hubieras hecho un culto de milagro, esto estuviera topado. Te aseguro que hubieras hecho un viernes de unción, esto estuviera topado. Pero eso es lo que a la iglesia le debe de interesar. Ese es el propósito de la iglesia: ir y alcanzar a aquellos que están perdidos. Tal vez usted: no, es que yo no puedo, pastor. Entregue un folleto, allá abajo hay, le vamos a regalar, no se lo puedo cobrar. Vaya a la persona con la cual usted va a la par en el colectivo, regálele una. El sábado pasado me llevé a Jacob y a Mateo a evangelizar, y tenemos unos letreros. Los que van a evangelizar los han visto. Tenemos unos letreros. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando pequeñito empecé a evangelizar. Bueno, yo no iba a evangelizar, mi papá andaba evangelizando y yo andaba ahí colgado de él. Y yo dije: estos niños tienen que aprender también. Me los llevé. Pero como Mateo no tiene vergüenza para nada, es igual que el Tata.
agarró uno de esos letreros. Y lo curioso de todo es que andaba por ahí, hay algunas hermanas que lo vieron, ¿verdad? Agarró uno de esos letreros y lo curioso de esto es que a todos los que miraba ahí, a ver qué diablos eran los que andaban, pero les decía hermano. Agarraba el letrero y le decía, hermano, léales, léales. ¿Hay alguien que lo vio evangelizando a Mateo? Levante la mano, allá está la hermana Higinia, para que vean que no les estoy mintiendo. Hermano, hermana, le decía a las hermanas ahí, a la señora, léales, lea. Y cuando ya él creía en su mente que ya habían leído, ¿sabe qué les decía? Es que no es lento, es igual que el Tata, abuso. ¿Cómo dice? Le decía. Y el letrero decía, Dios es mi fortaleza. Y la señora, ay, qué niño tan lindo. Y yo me puse a pensar, esto es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Si un niño de 6 años lo puede hacer, ¿cuánto más un viejo lo puede hacer? Y me di cuenta que para predicar, para anunciar las buenas nuevas, no se necesita la gran cosa, no se necesita ser el mejor elocuente para hablar. Lo que se necesita es tener disposición en el corazón. Ah, no, pero queremos ser bendecidos, queremos tener las mejores iglesias, queremos tener los templos llenos. Sí, pero ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos le hemos predicado a nuestras familias últimamente? ¿Cuántos le hemos predicado a las personas cercanas que tenemos nosotros? Aquellos que trabajan con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo para hablarle? El día de ayer se me acercaba un joven cuando andábamos evangelizando y me decía, mira viejo, me decía, ¿sabes que ahí en el trabajo, me dice, hay una persona que yo todos los días trato la manera de estarlo evangelizando? Y ¿sabes qué es lo curioso de todo eso? Que esa persona, me dice, ahora, me dice, ha caído en todo, drogadicto, me dice, alcohólico, ahora todos los días va a chuparme. Y yo todos los días estoy tratando la manera de evangelizarlo. ¿Y sabes qué es lo curioso? Me dice, que es hijo de pastor. Pero yo trato la manera de evangelizarlo. Y dice este joven que le dijo, si vos te vas a chupar conmigo, yo voy a la iglesia con vos. Haz el sacrificio, hermano, le dije. ¿A cuántos de los que están cerca de nuestras vidas, en nuestros trabajos, le hemos predicado? Ay, hay algunos niños, algunas niñas que dicen, ay, pastor, yo quiero ser misionero. Ay, si ni a la mamá le habla de Cristo. Ay, pastor, yo quiero ir allá a Alemania. Allá soy a Pango. Algunos amigos pastores, los voy a invitar ahí que prediquen. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ir y anunciar, pastor, mire, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Tiene negocio? Pongo un tratado. Ah, me encanta ver en los negocios. Y sabe que es curioso porque lo hacen más los católicos que los evangélicos, pero somos buenos para hartarnos a los católicos. Los católicos ahí tienen Nuevos Testamentos en sus negocios. Ah, no, el hermano de la Rey de Reyes en su negocio tiene a Paquita, la del barrio. Bendecido, escuchando, ni alabanzas ponemos. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. Entonces, pongo un tratado ahí. Aunque sea el Salmo 91, compre y péguelo ahí. Hermano, nos damos cuenta que para predicar, para anunciar las buenas nuevas, tenemos tantos recursos ahora en día, más que la iglesia primitiva. Pero no lo estamos haciendo. Nos interesa más que Dios nos bendiga, que Dios nos llene. Nos interesa más que Dios llene nuestros bolsillos, pero no lo estamos haciendo. Y tal vez usted vuelva y repite y me diga, pastor, yo no puedo hablar. Entonces, ¿sabe qué es lo que usted debe de hacer? Por lo menos dar buen testimonio. Predique con su testimonio. ¿Sabe que hay un montón de gente que se ha acercado a Cristo por el comportamiento y por el testimonio de muchos? Pero también usted y yo posiblemente hemos mandado al infierno no sé cuánta gente por el testimonio que tenemos. Ah, yo así soy, a mí me vale. Ahí le dice eso al Señor allá cuando llegue: apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, ay, ay.
Mateo 9:37. Si usted ya no tiene la fuerza, ya no tiene el mismo valor, hay algo que todos los cristianos podemos hacer, y sabe que es orar. Orar. Porque si usted ya no puede, si en su negocio ya no puede poner folletos, ya no puede poner alabanza, ya no puede poner una predicación del hermano Elías, si usted en su negocio o en el carro ya no puede poner algo que venga de parte de Dios, pero hay algo que usted y yo siempre podemos hacer, y es orar. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Cuántos podemos orar para que Dios envíe obreros? Segundo punto, no solamente es ir y anunciar y predicar, sino también es discipular. Diga conmigo, discipular. Y esa era la idea de Dios, de Jesús, no solamente predicarles, sino Jesús lo que él quería era discípulos capacitados también. Yo recuerdo que mi padre siempre me decía: un discípulo o un líder siempre hace otro líder, otro discípulo. ¿Cómo nosotros a través de la palabra de Dios podemos hacer discípulos nuevos? ¿Cómo nosotros podemos tratar la manera de no solamente predicar, sino hacer discípulos? ¿Sabe cómo? Dedicándole tiempo a las personas también, orando por esas personas. Mire lo que dice 1 Corintios 11:1. Léalo en las pantallas nada más, por favor. Sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo de Cristo. Una persona que es discípulo es una persona que es imitadora de Jesús. No anda imitando a otros hombres, no, anda imitando a Jesús. Anda procurando ser como Jesús. Anda tratando la manera de hacer o ver o hablar o decir o pensar como Jesús pensaba. Ese es el propósito de la iglesia. No ha cambiado, iglesia. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Que vayamos y prediquemos y que hagamos discípulos. Que dediquemos tiempo para aquellos que lo necesitan. El propósito de ser iglesia también no está solamente en salir y anunciar las buenas nuevas, sino cuidar a los que están adentro también. Y esto quiero que usted lo diga conmigo. El propósito de la iglesia es ser restauradores. Toque al que está a su lado, por favor, y dígale: ese es el propósito de la iglesia, ser restauradores. Gálatas 6:1, vea lo que dice Gálatas 6:1. Corra conmigo porque el tiempo se termina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, critíquelo. Hermano, es bien fácil señalar, es bien fácil juzgar, pero yo quiero que esta mañana quede claro que Dios a usted y a mí no nos ha mandado y no nos ha llamado para que señalemos, para que juzguemos. Ay, mire la hermana cómo va vestida. Ay, hermana, me cae mal. ¿Por qué? En todo anda, menos en su familia. O nosotros los varones: hermano, me cae mal. ¿Por qué? Un gran pícaro. Dios no nos ha mandado a señalar. Dios nos ha mandado a ser restauradores. Hace un par de días me encontré una persona que se congregó aquí en la iglesia. Se fue de la iglesia, yo le escribí, le llamé un par de veces. Y algunas veces me contestó, otras no me contestó. Y yo dije: bueno, si se quiere ir, con el dolor de mi corazón, yo no puedo hacer más. Le llamé, lo busqué y él no quiso. Y un día da la casualidad que me lo encuentro por casualidad, pero yo sé que fue con propósito. Le digo: hermano, ¿y qué pasó? Le digo yo. No, mira, vení, me dijo, te voy a contar la verdad, me dijo. Un hombre que había tenido un testimonio bueno, bonito, que muchas personas lo admiraban.
Y me dijo, mira, te voy a decir la verdad, ya sabes, me dijo, yo cometí un error, pequé, me dijo. He estado años en la iglesia, pero el problema fue, me dijo, que me di cuenta que somos buenos para tirar la primera piedra, me dijo. Me di cuenta que la iglesia no está haciendo la labor que Dios nos ha enviado, y es ser restaurador. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dice, que yo era así, me dijo. Y ahora oro, lloro delante de Dios pidiéndole perdón, porque no sé a cuántas personas yo saqué de la iglesia siendo el primero que criticaba y tiraba la primera piedra. Pero cuando yo caí, yo necesitaba de alguien, me dijo, que me restaurara, que orara por mí, pero nadie lo hizo. El propósito y el deseo del corazón de Dios no solamente es que vayamos y que anunciemos y que hagamos discípulos, sino que cuidémonos los unos a los otros también, que restauremos. Dice Gálatas, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? ¿Hay alguien espiritual aquí? Lo que viene del espíritu lo discierne el espíritu, dice la escritura. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? A mí me viene a decir, pastor, mira, no dejar pasar a aquel loco, porque viera chupando, estaba ahí en el mercadito. ¿Ya lo vieron? Sin vergüenza. Pastor, mira, no pongas a esa señora ahí, viera, con un bicho anda. ¿Ya la vieron? Yo digo, les pregunto, ¿y ya oraste por él? ¿Ya oraste por ella? Ay, pastor, mire, ese joven, ese de Dios no tiene nada, no le dé privilegio. Y nos quedamos solos en la iglesia, pues. El trabajo y el propósito de la iglesia es ser restauradores. ¿Se acuerdan de aquella mujer que la Biblia la menciona como la mujer adúltera? ¿Qué fue lo primero que la gente quería hacer? Cumplir la ley de Moisés. Eso es lo que los hipócritas querían hacer. Todos estaban con manojos de piedras para matar a aquella mujer porque había cometido adulterio. Pero ¿qué dijo Jesús? Vete, ni yo te condeno, no peques más. ¿Qué hizo Jesús? La restauró. La restauró. Seguramente aquella mujer, la Biblia ya no lo menciona, pero seguramente aquella mujer ya no volvió atrás nunca más. ¿Por qué? Porque fue restaurada. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia ahora en día? Restaurar. Restaurar. Hay muchos de los que estamos aquí que nuestros hijos se han apartado de nosotros o de la iglesia, o mejor dicho, de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces somos religiosos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres hay que llamar las cosas como son. No hemos hecho las cosas bien posiblemente. Porque en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra. Pero no somos quien ni siquiera para restaurar a veces a nuestra propia familia. El propósito de la iglesia es ser restaurador. El propósito no es humillar al que ha pecado. El propósito no es señalar al que ha pecado. El propósito no es juzgar al que ha pecado, o peor, porque somos así. A veces menospreciamos a aquel que ha pecado solo porque pecó diferente a nosotros. El propósito del creyente, del Hijo de Dios, no es ese. El propósito del Hijo de Dios es restaurar. ¿Cómo podemos restaurar? Ver a las personas como Dios las ve. ¿Qué cree que Dios piensa de usted? ¿Y es pecador o no? ¿Cómo podemos restaurar? Siendo espirituales, hermano. Tratando de dejar la carne a un lado. ¿Cómo podemos restaurar? Reconocer que nosotros somos débiles también y somos pecadores. ¿Cómo podemos restaurar? Orando por aquellos que han caído. ¿Desde hace cuánto tiempo usted no ora por aquel que ha dejado de venir a la iglesia? Hasta se le olvidó ya. ¿Desde hace cuánto tiempo nosotros no oramos por aquel que ya no quiere buscar de Dios?
¿Cómo podemos restaurarle? Dedicándole tiempo a aquellas personas que se han apartado del Señor. El propósito de la iglesia también es ayudar a los más necesitados. Quiero que me acompañe Hechos 6, versículo 1 al 3. Corra por favor conmigo. Corra por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. O sea que a las viudas todos los días le ayudaban los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La idea era de que el trabajo para los apóstoles era mucho, porque ellos predicaban, porque ellos oraban, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, pero también servían al hermano, servían al prójimo. La idea de ser iglesia es, o el propósito de ser iglesia es ayudar al más necesitado, ayudar al vulnerable, ayudar a aquel que huérfano, a la viuda. Hermano, tal vez son cosas que quizás desde acá no se dicen siempre, pero son cosas que procuramos nosotros hacer, no porque nacieron en mi corazón, sino porque nacieron en el corazón del pastor. Pero la idea no solamente es de nosotros, porque recordemos que iglesia somos todos. Entonces, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? Para ir avanzando por el tiempo, Juan 4:14. El propósito de ser iglesia es para poder nosotros ser alimentados espiritualmente. ¿Por qué venimos a este lugar? Para ser alimentados por la palabra de Dios. Cuando venimos a este lugar no venimos a ver a qué hombres, no, venimos a escuchar la palabra de Dios. Cuando uno se para en este lugar y expone la palabra de Dios, uno está siendo ricamente edificado. Nos estamos alimentando espiritualmente, no en nuestra carne, sino en nuestro espíritu se fortalece. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora que salga del culto? Ir a almorzar. ¿O no? 2 veces si es posible. Fortalecemos nuestro cuerpo, pero cuando venimos a la casa del Señor también fortalecemos nuestro espíritu. Por eso en esta iglesia tratamos la manera de que todos los días haya palabra de Dios. Y todo, usted, solo el lunes que ya sabe usted que es oración, pero el martes usted viene con las hermanas, hay palabra de Dios. El miércoles usted viene con los jóvenes, hay palabra de Dios. El jueves, palabra de Dios. El viernes, palabra del sábado, porque salimos a evangelizar. Y el domingo 2 veces palabra de Dios. No hay excusa, hermano, para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente, para que podamos aprender de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermano, ese es el propósito de ser iglesia. No la perdamos, no la perdamos. Sigámosla haciendo y sigámosla cumpliendo. Más ahora que los tiempos están siendo duros y la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Ahora es cuando la iglesia dice: ven, Señor, porque tu iglesia te espera. Póngase de pie, amada iglesia, por favor. Jesús, gracias. Gracias por darnos el consejo de tu palabra. Gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Jesús, porque esta preciosa mañana podemos reconocer, Jesús, que tú eres el que has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti.
a poder descansar en tu presencia, a poder descansar, Señor, en el consejo de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Jesús. Padre, es un tema muy importante el que esta mañana hemos tocado, con el propósito de seguir siendo iglesia. Ayúdanos, Jesús, a terminar la obra que fue establecida por ti, a culminar y a terminar lo que tú nos encomendaste. Ahora, Jesús, te pedimos que bendigas al dador alegre, aquel que da a ti con alegría y gozo lo que a ti te corresponde, te pertenece. Multiplícaselos, Jesús, al 100 por 1. Bendice a aquellos que ya dispusieron en su corazón qué es lo que han de entregar a ti. Por favor, Jesús, te ruego que les bendiga sus trabajos, sus negocios. Que bendigas, Jesús, todo lo que ellos hacen y todo lo que hacen con sus manos, donde vayan con sus pies, sea bendito por ti. Recompensa, Señor, al 100 por 1 aquellos que dan con alegría y gozo lo que a ti te pertenece. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mientras mis hermanas pasan por ahí recogiendo la ofrenda, le queremos orar por los cumpleañeros. Y abrimos nuestras sagradas escrituras en Salmo 116, 12. Salmo 116, 12, mientras los cumpleañeros pasan. Y también queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Pamela y Nicole, que nos visitan también por primera vez. Así que le podemos dar un aplauso a los que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Esta es su casa, esta es su iglesia también. Y mis hermanos cumpleañeras, cumpleañeros, pasan por acá, por favor, para orar por ustedes. Salmo 116, 12 dice la escritura así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Como familia, levantamos nuestra mano y oramos por la vida de nuestras hermanas. Jesús, gracias por la vida, Señor. Esta pequeña, Padre, gracias porque tú le has dado vida, Señor. Gracias por los años que tú le has permitido. Te rogamos que la bendigas, que la guardes, que la protejas, que la prosperes, Señor. Que los deseos y los anhelos de su corazón puedan ser concebidos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Guárdala de toda mente perversa. Guárdala, Señor, de todo ojo altivo. Guárdala, Padre, de todo aquel que se quiere levantar en contra de ella. Tu bendición sea sobre ella. Deposita dones, talentos para edificación de tu iglesia y de tu cuerpo. Pone en ella, Señor, gracia, ciencia y sabiduría, Padre, para que te pueda servir, pero para que pueda ser alguien también especial en la vida. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Nelis. Gracias, Jesús, por esos años que tú le has regalado de vida. Gracias porque creemos y sabemos que estos años que vienen serán de mayor victoria, de mayor gloria. Que estos años que vienen, Señor, serán de mayor respuesta de muchas de sus oraciones. Te ruego que concedas, Señor, los deseos y las peticiones de su corazón, de acuerdo a tu voluntad. Añade vida, riqueza, Señor, prosperidad. Dale sabiduría, entendimiento, Padre. Gracias, porque tú lo has dejado, Señor, como un estandarte para esta iglesia también, y de bendición, Señor, para muchos. Te ruego, Padre, que tu gracia y tu favor no la dejen nunca, sino que tu presencia marche con ella también. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Felicidades a las cumpleañeras. Puede tomar su asiento, por favor, iglesia, y escuchamos los anuncios para esta semana. O bueno, hermana Wendy solo tiene un anuncio. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Yo, como Ministerio de Mujeres, vengo esta mañana a darles un anuncio a todas estas mujeres hermosas de Misión Cristiana Rey de Reyes. Ahorita se les está impartiendo una pequeña encuesta, que es porque queremos realizar un retiro de mujeres. Hay 2 fechas, del 10 de mayo al 11 de mayo y del 24 de mayo al 25 de mayo.
El objetivo de este papelito es que usted me tache la fecha que es más probable que usted nos pueda acompañar. Habrá muchas dinámicas, palabra de Dios, tendremos una vigilia. Estamos viendo si el retiro lo organizamos en la playa y queremos tener más o menos la cantidad de mujeres que nos pueden acompañar. Será de gran bendición para ustedes, así también como para nosotras, que nos acompañen. Al finalizar el servicio de los anuncios, nos pueden entregar los papelitos. Gracias, Dios los bendiga. Por favor, llene esos papelitos, hermanas. Solo a las hermanas, no le estén dando a los hermanos, Toba. Va a ser de bendición que usted pueda acompañarnos en este campamento para hermanas, para mujeres, ¿sí? Va a ser una bendición. Así que desde ya vaya ahorrando unos $100, por favor. Son bromas, va a valer menos. Póngase de pie, por favor, iglesia, y recordarles que tenemos todos nuestros servicios. Mañana le esperamos en el culto de oración, martes de mujeres, miércoles usted sabe que es de jóvenes, jueves culto general y el viernes, sí, si Dios lo permite, seguimos con nuestros estudios bíblicos. Así que no se me vaya a quedar. Si usted es miembro de algún ministerio, usted debe de estar y tiene que estar acá en los estudios bíblicos, ¿sí? Así que con la ayuda de Dios vamos a seguir siendo iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Oramos para despedirnos. Jesús, gracias por habernos dado la dicha y la oportunidad, Jesús, de poder, Padre, esta mañana deleitarnos, descansar en ti y en tu presencia. Gracias porque hemos podido adorarte, bendecirte. Hemos entregado nuestras cargas en ti. Pero también, Jesús, gracias porque tú, bendito Dios, creemos que has respondido oraciones y nos vamos con tu victoria, Jesús. Solamente te ruego, Espíritu de Dios, que seas tú soplando vida, Padre, animando y fortaleciendo nuestras vidas. Ahora llévanos con bien, Padre, hacia cada uno de nuestros destinos. Dirígenos en amor, en paz, en santidad y en dominio propio. Y la iglesia de Dios dice amén. Hermanos, por favor, hermanas, por favor, el papelito lo entregan allá afuera. Creo que hermana Joana va a estar recibiendo por ahí los papelitos. Así que por favor entregue sus papelitos, hermana, porque va a ser útil para nosotros para saber qué es lo que nos conviene más. Dios les bendiga, iglesia. La paz de Cristo con cada uno de ustedes. Shalom, shalom, iglesia.